Bienvenidos a Salud y Vida, un espacio donde hablamos sobre salud, bienestar y temas que nos tocan profundamente. Hoy, en este programa, vamos a hablar sobre un tema que está afectando a millones de personas en el mundo, el cáncer. Y es que este mes, el 4 de febrero, conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Este día no solo sirve para reflexionar sobre las cifras y el impacto de esta enfermedad, sino también para recordar la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y, por supuesto, el apoyo que todos debemos brindar a quienes luchan contra esta enfermedad. Para comenzar, vamos a ver qué significa realmente el cáncer y cómo afecta al cuerpo. El cáncer es un conjunto de enfermedades que ocurren cuando las células anormales del cuerpo crecen y se multiplican de forma descontrolada. Existen más de 100 tipos diferentes de cáncer y aunque el diagnóstico es aterrador, la medicina ha avanzado tanto que muchas formas de este cáncer pueden ser tratables, curables, si se detectan a tiempo. Para entender mejor cómo se encuentra este tema en nuestra ciudad y país, nos acompaña el doctor Angelo Tapia, cirujano oncólogo de nuestra ciudad, con quien abordaremos mejor este importante tema. Queridos amigos, tengo el gusto de ser acompañada por el doctor Angelo Tapia. Como sabemos, estamos conmemorando el Día de la Lucha contra el Cáncer, un problema de salud que cada vez está creciendo más. Sabemos que cada vez más familias han sido atacadas por este grave problema y necesitamos la opinión de un experto para saber qué tenemos que hacer, cómo vamos a actuar y cómo tratar de prevenir esta situación que cada vez es más. Doctor Angelo, muchísimas gracias por su espacio. Doctor Angelo fue algún tiempo parte de nosotros, del equipo de Salud y Vida, así que es para nosotros un gran honor, un gusto el recibirle en esta su casa. Bienvenido. Muchas gracias, Katy, tus palabras. Sí, en efecto, mira, estamos nosotros empezando el mes y específicamente el 4 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Contra el cáncer en forma general, sabemos que hoy por hoy cada familia prácticamente está siendo afectada, uno de sus miembros de la familia pues padece esta terrible enfermedad. Es así. Entonces nosotros tenemos que tratar de armarnos con el conocimiento sobre todo. Esto es muy importante porque la prevención siempre es la mejor forma de actuar. Entonces, ¿cuál sería su mensaje en relación a la prevención contra este cáncer que ahora está asediándonos cada vez más? Claro, sí, mira, en efecto, días como este, que es el 4 de febrero, pues trata de fomentar y concienciar a la gente precisamente que el cáncer hoy por hoy no es una enfermedad mortal, Ujú. siempre y cuando sea detectado A tiempo. a tiempo. En Ujú. fases iniciales, Es así. los cánceres son curables. Hablamos de un Ujú. 99% de curación en el cáncer una vez que ha sido Detectado. diagnosticado, pero en fase inicial. Inicial. Lamentablemente, la mayoría de los cánceres, como es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que no da síntomas, no da molestias, sino cuando la enfermedad Ya está ha sería listo. progresado. Es así. Entonces, lamentablemente, cuando tenemos un cáncer avanzado, posibilidades de tratamiento curativo Son muy son pocas. nulos, son Ujú. nulos. Existe otro tipo de tratamientos que se ofrece a este tipo de pacientes con enfermedades avanzadas, pero el objetivo principal ahora, hoy por hoy, es fomentar el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Esto es muy importante porque ahora vemos que existen muchas campañas, se escucha, porque existe mes a mes la Organización Mundial de Salud ha tratado de señalar fechas como para hacer más conciencia, incluso para que los equipos de salud nos armemos, elaboremos estrategias, hagamos acciones de promoción para esto. Entonces, nuestra sociedad debe conocer que mucho está en escuchar, en abrir los ojitos y darse cuenta de las señales porque la información ahora es mucha. En relación a los factores de riesgo, ¿qué podríamos decirles? Bueno, cáncer es mucho y pueden ser de todas las partes de nuestro cuerpo, pero los más importantes, ¿cuáles serían para lo que es cáncer? Claro, sí, mira, en efecto, no es nuevo, pero ya se ha detectado los factores de riesgo que pueden promover el desarrollo de un cáncer. Ujú. Estos factores de riesgo los clasificamos en dos grandes grupos, esos factores de riesgo llamados exógenos, ¿Ya? los que Ujú. podemos adquirir durante nuestra vida, y los factores de riesgo que son endógenos, los propios, los que nacemos con ellos, que prácticamente está relacionado con los genes. Estos factores de riesgo exógenos
pero pueden ser evitados, Ujú. ¿sí? Precisamente, mira, para ponerte un ejemplo, el principal factor de riesgo para el cáncer de piel, en este caso, es el sol, la Ujú. radiación ultravioleta. Sí, ¿Qué recomendamos desde la infancia? Utilizar protector protector solar. solar, cuidarnos. Hoy por hoy la radiación ultravioleta es cancerígena. Ujú. A partir del mediodía, la radiación Terrible. nos provoca tanto daño en nuestra Ujú. piel, en nuestras células de la piel, y llega a provocar unas mutaciones que a la final desencadenará Ujú. esta enfermedad. Otro factor de riesgo exógeno, el clásico, el consumo del cigarrillo. El tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar principalmente un cáncer de De pulmón, pulmón, está un cáncer de laringe, el cáncer de estómago, lengua. cáncer de lengua, cavidad oral, Ujú. cáncer de vejiga en las mujeres, etcétera. Entonces, si nosotros evitamos el consumo del cigarrillo, las probabilidades de desarrollar este tipo de enfermedades Más prácticamente grandes. son Ujú. mínimas. Es así. Asimismo, el tipo de alimentación, hablamos del consumo de carnes rojas en exceso, va a desencadenar, eso está ya comprobado, el famoso cáncer de colon, del tubo digestivo. Ujú. En fin, el consumo del alcohol, relacionado con cáncer del hígado, Ujú. cáncer de estómago. Es decir, estos factores de riesgo exógenos son evitables. Ya. Los conocemos y qué mejor poderlo evitar. Evitar. Ujú. Dentro de las recomendaciones, evitar este tipo de factores de riesgo y más bien fomentar una alimentación Ujú. adecuada, fomentar actividad física, porque también un factor de riesgo para desarrollar cáncer, sobre todo en las mujeres, es la obesidad. Cáncer de las glándulas mamarias, cáncer del útero, del endometrio, es decir, tenemos identificados los factores de riesgo. El otro grupo que son los factores de riesgo endógenos, Ujú. que por ejemplo viene un paciente y me dice, doctor, yo hago deporte, Ujú. no fumo, tengo una alimentación adecuada, pero he desarrollado un cáncer. Cáncer. Ujú. Entonces, esos son los famosos endógenos. Endógenos. Por eso en nuestra encuesta, en nuestra entrevista con el paciente, siempre buscamos la información de si que existe factores de De riesgo. riesgo, Ujú. pero desde el punto de vista familiar. ¿Hay antecedentes de cáncer en su familia? Sí, doctor, un cáncer de estómago. Ujú. Entonces, Ya investigar tenemos. las posibilidades de desarrollar ese Ujú. cáncer en esta nueva persona. ¿Cómo se recomienda a una determinada edad? Generalmente a partir de los 40 Ujú. años, endoscopía, colonoscopía, estudios de imagen como ecografía de glándulas Ujú. mamarias, mamografía. En fin, podemos establecer una prevención. Ujú. Mira, no está por demás indicar que también en estos estudios, en esta prevención, detectamos lesiones premalignas, Ujú. como por ejemplo el cáncer del cuello del útero. Es evitable. Mm. Podemos evitar el desarrollo de un cáncer de cuello de útero con estudios, con un estudio muy clásico. Hoy por hoy ya hay unas nuevas versiones de estos estudios, pero es el Papa Nicolau, el Ujú. clásico Papa Nicolau, que es un estudio que a la final es económico. No podría decir que no sea molestoso, pero es necesario. Ujú. Y se puede evitar lesiones que todavía no son cáncer, pero Cancerígeno. que a la larga van a transformarse en un cáncer. Ya. Esto es importante porque estamos identificando que estos factores de riesgo a la final nos indican qué es lo que debemos hacer. Y casi siempre se centran todos nuestros mensajes en un estilo de vida saludable, es decir, una alimentación adecuada, la actividad física y también la parte de la salud mental, porque esto es algo que nos está también atacando mucho. Ujú. Muchos estudios ahora nos dicen que la salud mental nos está autoatacando y eso es así, ¿verdad? Sí, sí, en realidad también estamos en un momento en donde las tensiones Ujú. emocionales, el estrés, afecta de cierta manera a nuestra salud. Ujú. Las famosas enfermedades Autoinmunes. psicosomáticas, Ajá. que viene primero por una alteración emocional y repercute en el estado general. Sí, Una de las clásicas y más conocidas, hablamos del colon irritable, irritable. que un colon irritable, un colon inflamado, también a la larga puede desencadenar el Ujú. desarrollo Cáncer de un de cáncer colon. de colon. Ujú. Sí, en efecto. Entonces, esto es importante. Vemos cómo debemos cuidar todas las partes que componen nuestra salud, que es la parte psicológica, la parte social, la parte biológica. Hay cosas que no podemos cambiar, nuestra edad, nuestro sexo, los antecedentes familiares que tenemos, pero sí
yo ya sé que yo tengo un familiar con cáncer, yo tengo que alarmarme un poco más, alertarme y sobre todo actuar. Es muy importante que hagamos nuestros controles. ¿Qué recomendación hay entonces para la población en general para los exámenes? ¿Qué exámenes nomás tenemos en la actualidad para identificar de forma temprana lesiones precancerígenas o un cáncer a forma Sí, inicial? en forma general. Ujú, Yo diría que principalmente si existe factores de riesgo endógenos, es decir, antecedentes de cáncer en la familia, acercarse a su médico de cabecera, al médico especialista y obviamente indicar, mi padre tuvo un cáncer de estómago, estoy preocupado, quisiera hacerme estudios al respecto. ¿Qué recomendamos en este caso? Endoscopías. ujú. Es decir, los estudios estarían encaminados A los a factores los de factores de riesgo. riesgo, Ujú. por un lado. Por otro lado, también sabemos que este tipo de enfermedades generalmente se presenta con mayor frecuencia en personas adultas mayores, pero hoy por hoy está cambiando también Ujú. ese tipo de presentación y se presenta también en personas jóvenes. ¿Qué se recomienda? Tanto mujeres y hombres a partir de los 40 años un chequeo médico general. General. Ujú. Y dependiendo de los hallazgos en esos chequeos médicos, se puede hacer controles subsecuentes, es decir, posteriores, Ujú. cada año o cada 2 años. Ya. Pero se recomienda este tipo. Así, por ejemplo, en el varón, el chequeo de su glándula prostática. Ujú. Cáncer de próstata es uno de los Muy cánceres frecuente. Ujú. más frecuentes en el varón Es así. y aparece a partir de los 50 años. ¿Qué se recomienda? Si tengo un paciente con un familiar cáncer de próstata, sus controles a partir de los 40 Ujú. años. Mira, 40 años es joven, pero si no hay antecedentes en la familia de un cáncer de próstata, se recomienda a partir de los 50 años. Ya. En forma general, Ujú. estos serían las recomendaciones: acudir al médico y realizarse los estudios respectivos, direccionados al tipo Es de, así. de, de- de- de enfermedad que hayan padecido su familia. Entonces, lo más importante es recordar que debemos hacernos controles, que no debemos tener este miedo o esperar estar enfermos para ahí sí acudir. Ese es el mayor error que creo que cometemos. Es verdad que el sistema de salud tiene muchísimas limitaciones en la actualidad, pero la mayoría de unidades de salud brindan atenciones preventivas, existen los números por call center en los que pueden tomarse un turno. A veces también es cuestión de organizarnos, de un poquito insistir y hay unidades de salud tanto del ministerio como del IES alrededor de la ciudad. Nos falta todavía, es verdad, nos falta mucho personal para poder acudir a toda la población, pero también existen los consultorios particulares. Vamos a dejar el número del doctor Tapia para que ustedes, si tienen alguna duda, puedan acercarse al centro médico que él atiende, justo este tipo de casos, tanto de prevención como de curación, que esto es importante, y que les llegue el mensaje a ustedes que depende mucho de nosotros, del enfermar, el complicarnos también, en tomar las decisiones adecuadas. Yo le agradezco, doctor Ángelo, por su Muchas gracias, tiempo, por este David. mensaje tan importante para nuestra sociedad y que sigamos todos luchando contra el cáncer. Así es. Ujú. En el programa de hoy nos acompaña el doctor Andrés García, geriatra, con quien hablaremos un poco de la Sociedad de Geriatría y Gerontología Filial Chimborazo. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro segmento. En este caso vamos a hablar sobre un tema muy importante que son nuestros adultos mayores, ese tesoro que tenemos en las familias y que muchas veces los tenemos olvidados. El día de hoy queremos darles a conocer algo que es muy importante en nuestra ciudad, que es acerca de un cuidado especial que tienen los adultos mayores a través de una sociedad que está conformada por profesionales, los cuales se encargan del cuidado del adulto mayor. Para eso nos acompaña el doctor Andrés García, quien nos va a explicar de qué se trata esta sociedad, cuáles son sus objetivos y vamos a conversar un poquito con él. Doctor Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, Muchas bienvenido. gracias por la invitación. Estamos de parte de toda la sociedad muy agradecidos por este espacio que nos brindan para poder dar a conocer de qué se trata la organización que estamos reviviendo de cierta manera, porque ya llevaba muchos años en funciones, pero lastimosamente, debido a diversas situaciones, entre ellas la pandemia, pues tuvo una pausa. Pero nosotros como personas activas y proactivas en Ujú. razón del envejecimiento saludable, pues deseamos que la sociedad
tenga una nueva vida, un nuevo surgimiento, ¿no? Bien. Entonces, coméntenos un poquito. El nombre primero de la sociedad. Bueno, es la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología que funciona a nivel nacional. Ya. Pero nosotros aquí en Chimborazo queremos revivir a la sociedad aquí en el núcleo de Chimborazo debido a que era un núcleo muy fuerte en décadas anteriores que aportaba mucho a la parte nacional. Ujú. Entonces, nosotros lo que nos buscamos es que los profesionales de la salud que tengan cierta experiencia o laboren más en campos del envejecimiento de adultos mayores, pues se unan, forman parte de nuestra institución, ya que tenemos planificado muchas actividades en Ujú. pro de los adultos mayores, obviamente es de la provincia en nuestra competencia, ¿no? Y eso es lo que decíamos, estamos tratando de reactivarla, pero las cosas nunca se las puede hacer solo, ¿no? Siempre Así se es. necesita el apoyo de gente y ese es nuestro objetivo principal en esta ocasión. Ya. Entonces, esta invitación no va solo a los profesionales como tal, sino Ujú. también a que la sociedad conozca que existe esta fundación, esta organización que les va a permitir brindar una atención de mayor calidad a nuestros adultos mayores. Los objetivos de la sociedad, ¿cuáles son, mi doctor, por favor? A ver, los objetivos van encaminados en dos puntos importantes que son el científico y el social, ¿sí? Pero si nosotros vamos más allá hacia legislaciones o estructuras internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Ujú. ellos en el año 2020, justo en plena pandemia, declararon que desde el 2021 hasta el 2030 va a ser la década del envejecimiento saludable a nivel de todo el mundo y especialmente en las Américas. ¿Por qué? Porque en todo el mundo existe ya una transición demográfica. Las poblaciones de todo el mundo están envejeciendo. Ujú. Algunas regiones más que otras, por ejemplo, Europa, Norteamérica, ya hace varias décadas que tienen poblaciones envejecidas, pero el problema en las Américas es que también vamos a ese camino y no lo estamos haciendo de buena manera. Estamos teniendo un envejecimiento muy rápido, un Ujú. envejecimiento de un momento a otro, que a nosotros, no solo desde el punto de vista de la salud, sino como sociedad en general, no vamos a tener esa precaución de saber qué poder hacer para atender mejor a los adultos mayores. De yo como persona que en un futuro, muy posiblemente sea ya un adulto mayor, tener una vida digna, una vida de calidad, que es lo que buscamos todos, ¿no? Los jóvenes de ahora son los adultos mayores del futuro. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, disculpe que le No, interrumpa, pero sigamos. Ujú. entre los 4 áreas de acción principales que hay de la década del envejecimiento saludable está primero, cambiar la forma de pensar, actuar y sentir hacia la edad y el envejecimiento. Y esto es muy importante porque la sociedad actual tiene un pensamiento bastante negativo hacia el envejecimiento. eh, Creen o relacionan directamente al envejecimiento con una etapa de tristeza, una etapa directamente de enfermedad, cuando no es así. Depende mucho cómo nosotros llevamos la vida y cómo envejecemos, ¿no? Entonces, ahí como sociedad, por ejemplo, nosotros lo que intentamos hacer es educar. Primero, obviamente, a los profesionales que la conformen, a los Perfecto. profesionales también de la ciudad, porque créanme, muchos profesionales de la salud no están geriatrizados como Es nosotros le verdad. decimos Ujú. y a veces no entienden el proceso de enfermar adecuadamente del adulto mayor y no le dan una atención digna. Y lo mismo a la población en general, educar que se puede envejecer bien, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante, mire, la educación. Ujú. Como segunda área de acción de la década del envejecimiento saludable, tenemos que asegurar que las comunidades y los gobiernos brinden todas las facilidades para que el adulto mayor se exprese en toda su capacidad, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, nosotros en cuanto a este punto de la sociedad, eh, estar siendo un asesor permanente de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, Perfecto. provinciales, ya que le doy un ejemplo en cuanto al transporte público. Ujú. Muchos adultos mayores tienen miedo de coger el servicio público Es así. porque no hay paradas seguras, no respetan los pares que corresponden, y no solo las personas del servicio público, sino también los conductores en general. Es así. Entonces, sí se necesita un poco más de normas para que se pueda tener una vialidad segura, no solo para los adultos mayores, sino para toda la población en general, ¿no? Entonces, mire, esas son algunas de las actividades que podríamos realizar. Como tercer campo de acción de la década, establecer una atención integrada y centrada en la persona, ¿sí? Y asimismo, que los servicios de atención primaria sepan responder
a las necesidades de las personas adultos mayores, porque la atención primaria es clave en muchos de los sistemas de salud, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tendríamos como sociedad ser veedores de que los organismos gubernamentales, nacionales, seccionales, etcétera, cumplan con este plan, ¿no? Garanticen una atención digna, adecuada para el adulto mayor. Y como cuarta y última área de acción de la década, pues tenemos que brindar un acceso oportuno a servicios de salud de largo plazo a las personas adultas mayores que lo requieran, que es una población que por lo general, cuando adquieren alguna enfermedad aguda, tienen procesos muy largos de recuperación. Ujú. Y los hospitales que nosotros tenemos especialmente en nuestra ciudad no brindan una atención de ese tipo, ¿no? Por lo general es una atención muy aguda, resuelven la parte aguda y le envían a la Rápido, casa. es ¿Y así. qué tipo de persona estamos devolviendo a la sociedad? Claro, le recuperé su parte aguda, pero su parte funcional, su independencia, muchas de las veces resulta Es, deteriorada. es así. Esto es muy importante porque como vemos, son muchas aristas, es mucho trabajo por hacer, pero lo más importante es dar el primer paso, dar a conocer, tratar de unir a todos los puntos claves que serían, que en este caso no vamos a hacer solo como sociedad de gerontología y geriatría, sino también vimos, son autoridades seccionales, provinciales, nacionales, también nosotros como miembros de la comunidad médica, de igual manera la sociedad. Entonces, esto también se convierte en una invitación a todos, a un llamado de atención al cuidado adecuado y al respeto al adulto mayor. Como bien dice el doctor, estamos caminando y estamos yendo por este rumbo a nuestra tercera edad. Y alguna frase que decía siempre mi papi, que fue parte de esta sociedad, uno de los, digámoslo así, precursores aquí en la provincia, él decía que sea la edad de oro, que sea una tercera edad de calidad, que sea una tercera edad con decencia y con mucho respeto, y esto es algo importante. Entonces, nosotros como profesionales médicos, ¿cómo podemos acceder a la sociedad? Bueno, en general, la sociedad está más dirigida hacia el personal de salud, sí, pero cualquier profesional puede, que tenga Formar el parte. conocimiento o experiencia con el cuidado del adulto mayor, formar parte, ¿no? Ujú, Porque claro, la geriatría se encarga más de la parte clínica, es una especialidad médica, ¿no? ujú. Pero la gerontología es una ciencia muy amplia, ¿no? Es una ciencia que abarca distintas aristas económicas, culturales, deportivas, tecnológicas, etcétera. Entonces, en este sentido, cualquier profesional que desea aportar y que tenga la voluntad de aportar a generar una ciudad amigable con el adulto mayor, pues está bienvenido, ¿no? Ya, esto es muy importante. Vemos la invitación es abierta para todos los profesionales de la salud y también las personas que tengan una afinidad con este grupo especial de los ciclos de vida. Entonces, la invitación está hecha. Finalmente, don Andrés, un mensaje final en relación a esto que es tan importante. Hemos hablado de puntos muy importantes. Es verdad que el primer nivel, al ser la puerta de entrada, nosotros siempre eso nos pasa. El paciente sale del hospital muchas veces estabilizado nada más, pero en las peores condiciones, solo, abandonado, y el saber que tenemos una sociedad a la que podemos nosotros acudir para que nos guíe incluso, me imagino que en el aspecto legal también, Ujú. para poder hacer en esta parte en la que muchos de nuestros abuelitos han sido abandonados, están en condiciones inhumanas de vida y nosotros no alcanzamos a hacer todo. Entonces, en esta parte también nosotros podríamos acudir y le agradeceríamos con su mensaje final. Sí, bueno, reiterándoles nuevamente el agradecimiento por este espacio, para nosotros es muy importante, necesitamos más gente porque, como dije al inicio, esto no se hace solo, ¿sí? A más personas que tengamos, pues muchos mejores van a ser los resultados. Y el mensaje que les quiero dejar, pues como les dije, los jóvenes de ahora somos los adultos mayores del futuro, ¿no? Y cuando uno quiere establecer una vida activa, un envejecimiento saludable, no se tiene que empezar a los 65 años de edad, se tiene que empezar desde ya. Entonces, esto es importante. Hagamos mucha conciencia de cómo estamos viviendo, porque a veces parece que no pensamos en el futuro y es importante el cuidarnos, la prevención es muy importante, el manejar un estilo de vida saludable para tener un envejecimiento de calidad, para no estar plasmado de enfermedades y que luego estas acarreen sus consecuencias o sus complicaciones. Le agradecemos mucho al doctor Andrés por su espacio, por su tiempo también y por este mensaje importante, tanto para la sociedad médica como para la sociedad en general. Y recordemos, nuestros adultos mayores son el tesoro que tenemos
vamos por ese camino, entonces vamos labrando un buen camino para nosotros también, porque todo lo que damos va a regresar y eso es una realidad. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Por todo lo antes expuesto, aprovechamos este día para educarnos, promover a la prevención. Si tienes dudas o preguntas, acércate a tu médico, a las instituciones de salud locales, consulta recursos en línea seguros que ofrecen apoyo y orientación. El día de hoy, con este programa, queremos llegar con el mensaje adecuado, y es que la detección temprana juega un papel crucial. Si bien no hay una forma segura de prevenir todos los tipos de cáncer, ciertos hábitos pueden reducir el riesgo. Hacer ejercicio regularmente, mantener una dieta balanceada, evitar los factores de riesgo, tabaco, alcohol. Los chequeos médicos regulares también nos pueden salvar. Son algunas de las prácticas que pueden marcar la diferencia. Así es que este Día Mundial contra la Lucha del Cáncer nos inspira a todos a ser más conscientes, solidarios, a seguir luchando por la vida. Y recuerden que cada gesto cuenta. Gracias por acompañarnos hoy. Si nuestro episodio te gustó, no olviden compartirlo y si tienen algún comentario también hacérnoslo llegar para poder hacer saber a toda esta sociedad qué es lo que está pasando con el cáncer en sus familias y en nuestra sociedad. Síganos en nuestras redes sociales y les esperamos en nuestro próximo programa. Juntos somos más fuertes.